800, ya hablamos en micrómetros, ¿cierto? 1000 micrómetros y 2.4 micrómetros. Estamos hablando del infrarrojo ya, de 800 a 1 millón de nanómetros. A mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, porque la frecuencia, como la longitud de onda es más grande, la frecuencia va a ser menor. Entonces, la energía también, porque la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Fíjense ustedes que acá, en este mismo cuadro, mostramos la luz visible, el infrarrojo y ultravioleta, rayos X. Dijimos que hasta 100 nanómetros estaba el infrarrojo, el ultravioleta, perdón. Entonces, el espectro, la espectroscopía infrarroja, el cercano está entre 800, cerca del rojo nomás está 800 nanómetros, 2.2500 nanómetros, 50.000 nanómetros hasta 1 millón de nanómetros de lejano. Estamos hablando de la luz, espectroscopía infrarroja, ¿no es cierto? Entonces, 2.5 micrómetros sería 5.000 y 1.000 micrómetros. Aquí sería 50. Entonces, estamos hablando entre 800 y 1 millón de nanómetros, o entre 0.8 micrómetros a 1.000 micrómetros. Entonces, el infrarrojo cercano está entre 800 y 2.500, el medio entre 2.500 y 50.000, y el lejano entre 50.000 y 1 millón de nanómetros. Las regiones, para que veamos las regiones del espectro, ese espectro que vimos, los rayos gamma, la longitud de onda es menor a 0.03 nanómetros. Los rayos X están entre 0.3 y 3 nanómetros. Los rayos X. El ultravioleta está entre 3 y 0.4 micrómetros. Estamos hablando de 400 nanómetros. El visible estamos hablando de entre 400 y 700 nanómetros, o sea, 0.4 micrómetros, 0.07 micrómetros. El infrarrojo es para que cuando mezclamos las unidades no nos perdamos. El infrarrojo cercano está entre 0.7, que es 700 nanómetros, y 1.300 nanómetros o 1.3 micrómetros. El medio está entre 1.3 y 8 micrómetros, ¿cierto? Y el infrarrojo térmico está entre 8 y 14 micrómetros. Y el microondas del radar es mayor a un milímetro. Ya estamos ya en milímetros. ¿Ok? Entonces acá, para que no nos perdamos, este es el visible, está entre 0.4 y 0.7 micrómetros, o sea, 400 y 700 nanómetros. El cercano, el infrarrojo cercano está entre 0.7 y 1.3 micrómetros, o sea, 700 y 1.300, y 1.300 y 8.000. Y 8.000 y 14.000, el infrarrojo térmico. Bueno. Para obtener los espectros infrarrojos hay dos tipos de instrumentos. Un espectrómetro IR dispersivo de rejilla son aquellos en los que el espectro se analiza en secuencias siguiendo la dispersión de radiación de varias longitudes de onda mediante un monocromador o una rejilla de difracción. Es normal, los espectros dispersos son instrumentos de AA que usan rejillas de difracción para dispersar y seleccionar la frecuencia de la radiación a partir de una fuente blanca.
o los espectrómetros de transformada de Fourier múltiple son los más utilizados actualmente, a diferencia del dispersivo de rejilla, detecta toda la longitud de onda y se miden en forma simultánea. Entonces usted mete una muestra y le va a dar un espectro de toda la longitud de onda que ahí aparece en esa muestra. Las muestras líquidas, hay que hacer el tratamiento. Las viscosas y las no viscosas, disco de cloruro de sodio, las volátiles en celda desmontable, las no volátiles en parafina. Las muestras sólidas son solubles en un solvente, suspensión con aceite de Mujol. Insoluble en un solvente, suspensión con bromuro de potasio. Muestra gaseosa en trampa de gas. Aplicaciones de la espectrofotometría en el infrarrojo. 3 categorías de aplicaciones. Infrarrojo medio, la región más utilizada es entre 670 y 4000 centímetros. ¿No es cierto? Quiere decir en 14.9 y 2.5 micrómetros. Para análisis cuantitativo y cualitativo se emplean los espectros de absorción, reflexión y remisión. En el infrarrojo cercano estamos entre 4000 y 14000 centímetros a la menos 1, o sea, 2.5 a 7.5 micrómetros. Determina cuantitativamente una de rutina de agua, dióxido de carbono, azufre, hidrocarburos de bajo peso molecular, nitrógeno amínico y muchos otros compuestos sencillos que tienen interés en agricultura y en industria. Estas determinaciones se basan con frecuencia en medidas de la reflectancia difusa de muestras sólidas o líquidas sin tratamiento previo. En infrarrojo lejano, determinación de estructura de especies inorgánicas y organometálicas que utilizan medidas de absorción. Aplicaciones: identificar y caracterización de sustancia, análisis cualitativo, frecuencia de grupo, catálogo de espectro. Análisis cuantitativo, la ley de Lambert-Witt, estudios superficiales, especies absorbidas, OH, agua, el carbonato, etc. Determinación de centros activos, estudios estructurales, determinación de estructuras moleculares y determinación de la simetría. Entonces tenemos un espectro. Ese espectro vamos a saber qué longitudes de onda hay acá y vamos a ver a qué corresponde, a qué compuesto corresponde cada esa longitud de onda. Aplicaciones y uso. La espectrometría de infrarrojo es sumamente útil para determinaciones cualitativas de compuestos orgánicos y para deducir estructuras moleculares a partir de sus grupos funcionales, tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. En el análisis cualitativo, la espectroscopía del infrarrojo puede usarse para la identificación de sustancias puras o para la absorción, localización e identificación de impurezas. Para localizar una impureza en una sustancia se hace una comparación en el espectro de la sustancia que se estudia y una muestra de la sustancia pura. Entonces, para localizar una impureza en una sustancia se hace una comparación en el espectro de la sustancia que se estudia y una muestra de la sustancia pura. Las impurezas causan bandas de absorción adicionales que aparecen en el espectro. Entonces comparamos y vamos a ver si la muestra, vamos a comparar nuestra muestra de la sustancia pura con la muestra que queremos analizar. En el infrarrojo también están encontrando uso cada vez mayor en el análisis cuantitativo.
El principal campo de aplicación de este tipo de análisis se halla en la cuantificación del contaminante atmosférico que provienen del proceso industrial. Entonces, lo que hacemos con el infrarrojo es determinaciones más que todo cualitativas. Entonces, tenemos una banda, nos va a dar un espectro y nosotros vamos a ubicar los picos para saber qué tipo de compuestos hay en esa muestra. Ok, eso es lo que es el infrarrojo. Ahora, adicionalmente, vamos a ver ultravioleta. Bueno, ahora vamos a ver la espectrofotometría y ultravioleta. Vimos, las anteriores clases hemos visto todo lo que era el visible. Ahora hemos visto un poquito lo que es el infrarrojo, fuera del visible. Ahora, con longitud de onda más grande. Estamos hablando de infrarrojo que tiene longitud de onda mayor de 700 nanómetros, 800. Vimos que se puede leer la longitud de onda, el infrarrojo en micrómetros, para no ser muy grande, nanómetros, 1.000.000, o sea, pucha, más complicado manejar números grandes. Y si hablamos con micrómetros, ya dividido entre 1.000, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el otro extremo del visible, que es el ultravioleta. Bueno, ese está entre 350 o 400 y 100 nanómetros. La espectrofotometría, decimos, es la medición de la cantidad de energía radiante de radiación electromagnética, es decir, la luz que absorbe o transmite una solución en función de la longitud de onda. Entonces, la espectrofotometría es la medición de la cantidad de energía de radiaciones electromagnéticas. Estamos hablando de radiaciones electromagnéticas con diferentes luces, ¿no es cierto? Es decir, la luz que absorbe transmite una solución en función de la longitud de onda, o sea, y absorbe o transmite. Basado en la ley de Beer y Lambert, esta medición también puede usarse para medir la cantidad de un producto químico conocido, una sustancia. Fíjense ustedes que en el infrarrojo lo único que hacemos es ver un espectro y ver los picos y a cuál le corresponde, a qué tipo de enlace. Y con el tipo de enlace sabemos qué tipo de compuestos es el que hay. En el visible cuantificamos la concentración, ¿no es cierto? También acá, en el ultravioleta, también podemos cuantificar. Entonces hay una luz. Entonces de la cubeta hay una luz incidente y una luz reflejada. Entonces aquí se absorbe, y eso es lo que entre la luz reflejada y la luz incidente podemos tener idea de cuál es la relación, porque este tamaño de la cubeta generalmente está establecido y la absorbancia es igual a ABC, ¿cierto? C es la concentración, B el ancho, y el otro es el factor para hacer una ecuación, hacer una igualdad, ¿no es cierto? Entonces, como ya aquí esto no se mueve, entonces la concentración está directamente relacionada con la absorbancia. Entonces, es aplicado la luz ultravioleta, es aplicado a la radiación electromagnética emitida por la región del espectro que ocupa la posición intermedia entre la luz visible y los rayos X. Estamos hablando de 400 a 10 nanómetros. Está entre la luz visible y los rayos X. Este espectro ultravioleta está dividido en 4 áreas designadas VA, VB, VC y VBB. Entonces hay diferentes
clasificación. Fíjense aquí nomás, aquí hay 4. El cercano, el medio, el lejano y el extremo. ¿Cierto? Aquí, fíjense acá, entre 400 y 180, está el VC, el VB y el VA. Y el ultravioleta vacío. Entonces, estamos hablando del ultravioleta entre 10 y 400 nanómetros. Su tipo de rayos ultravioleta. Ultravioleta A, onda larga, entre 400 y 313 nanómetros. Esa es la longitud de onda. Ultravioleta B, onda media, entre 315 y 280. Si miramos este de acá, 315 y 280. Entre 400 y 315, el onda es el violeta A. El B, entre 315 y 280. El C, entre 280 y 100. Entre 280 y 100. El cercano, fíjense, otro subtipo del cercano, entre 400 y 300, aquí. El medio, entre 200 y 300, el lejano entre 95 y 200, y el extremo entre 10 y 95. 300, mire, el cercano entre 400 y 300, el medio entre 300 y 200, el de vacío entre 210 y el ultravioleta entre 121 y 10. Entonces, cada uno hay diferentes subtipos de rayos ultravioleta. El espectro visible se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitud de onda se llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible. Un típico ojo humano responderá a longitudes de onda entre 390 y 750 nanómetros. Aunque algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 380 hasta 780. Los arcoíris son un ejemplo de la refracción del espectro visible. Estamos viendo el espectro visible. Entonces, fíjense acá, el visible va entre 400 y 750. No, 700, 750, este señor acá lo dice. Entonces, y hay diferentes longitudes de onda para cada color. El visible. El infrarrojo, estamos hablando del infrarrojo, está en este pedacito de acá. El microondas. Y estamos hablando de la longitud de onda más grande de la radio. Estas longitudes de onda son grandes y su frecuencia, cada vez que la longitud se hace más grande, la frecuencia se hace más chica. Menores que el visible, las longitudes de onda son más cortas. Por lo tanto, tienen mayor energía. Sigamos. Por ejemplo, el espectro visible, el rojo, está entre 618 a 780 nanómetros. Fíjense, 780. Estamos hablando ya del
rojo, ¿no es cierto? Y el anaranjado está entre 581 y 618. Estamos hablando de un rango. Estamos hablando de rango de colores. El amarillo entre 570 y 581. El verde entre 497 y 570. El celeste, ese verde, 476 a 497. El azul, a 427 a 476. Y el violeta, entre 380 y 420 nanómetros. 27. Este es el primero. Bueno, la espectrofotometría ultravioleta utiliza haces de radiación del espectro electromagnético en el rango de 80 a 400 nanómetros. Principalmente entre 200 a 400. Al campo de luz ultravioleta de 200 a 400 nanómetros se la conoce como también como rango de ultravioleta cercano. La espectrofotometría visible solamente usa el rango del campo electromagnético de la luz visible, que es entre 400 y 700. Además, no está de más mencionar el hecho de que la absorción y transmitancia de luz depende tanto de la cantidad de la concentración como de la distancia recorrida. ¿Okay? Aquí, como grafiquito, vemos aquí que un prisma descompone la luz. Estos son los espectrofotómetros, son idénticos. Fíjense ustedes acá, este es un espectrofotómetro, el que hacemos nosotros, y en estos espectrofotómetros podés hacer la curva en la misma pantalla y medís directamente. Le das absorbancia y un cabalingo te va a dar, ya son más inteligentes, te va a dar la concentración. En el espectrónico 20 tenemos que hacer la curvita. Solo leemos absorbancia y nos vamos a la gráfica y encontramos concentración. En este equipo ya podés encontrar. Porque esta gráfica es la que nosotros hacemos. La concentración del máximo rango lineal y 0. Fíjense ustedes que este es ultravioleta. Perdón, sí, ultravioleta. Tiene longitud de onda más chico, ¿no? Fíjense que ya son, o sea, las longitudes de onda son más pequeñas, tienen más energía, son más precisos también. ¿Ya? Entonces, hay diferentes modelos de espectrofotómetros. Que teníamos antes ese cacharrito, fíjense, era un avión. El espectrofotómetro ultravioleta es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Cuando hablamos de ultravioleta, nosotros estamos hablando de 400 a 10 nanómetros, ¿no es cierto? Principio de la espectrofotometría, la ley de Beer declara que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en la solución. A es la absorbancia, B es la absortividad o el factor de conversión, el factor de igualdad para que sea una igualdad, la ecuación. Y B es la distancia en centímetros del ancho de la cubeta y C es la concentración. Se dice que ley de Lambert se dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida. Y Lambert y Beer dice la espectrofotometría ultravioleta visible se utiliza con mayor frecuencia en forma cuantitativa para determinar la concentración de especies absorbentes en solución, usando la ley de Lambert y Beer, donde A es la absorbancia medida y su 0 es la intensidad de la luz incidente a una determinada longitud de onda
Y dijimos, ya vimos que era la luz transmitida, es la intensidad de la transmisión de la luz. L es la longitud de ruta o a través de la muestra, el ancho de la cubetita. C, la concentración de las especies absorbentes. Para cada especie y longitud de onda, epsilon es una constante conocida con absortividad molar o coeficientes de extinción. Entonces, la constante que conocemos, la absortividad. Esta constante es una propiedad fundamental molecular en un solvente dado a una temperatura y presión particular y tiene unas unidades 1 sobre mol por centímetro. La ley de Lewis y Lambert es útil para la caracterización de muchos compuestos, pero nos sirve como relación universal para la concentración y absorción de todas las sustancias. En moléculas complejas de gran tamaño como los tintes orgánicos, xileno, naranja o rojo neutro, por ejemplo, a veces se encuentra una relación polinómica de segundo orden entre la absorción y la concentración. Entonces, la luz incidente, la luz transmitida, y acá tenemos el ancho de la cubeta, L, tenemos el factor y la concentración. Funcionamiento. El espectrofotómetro ultravioleta visible, estamos hablando que es igual que visible, mide la absorbancia de una muestra en los espectros de la luz ultravioleta visible, entre 200 a 800. Generalmente, dijimos al comienzo que había espectros que podían leer visible y un poco de infrarrojo también. Acá, fíjense, 200 a 850 nanómetros. El largo de la onda es determinada por un prisma que descompone el rayo de la luz de acuerdo a la longitud de onda escogido. Luego la luz pasa por una rendija que determina la intensidad del haz. Este haz atraviesa la muestra y llega a un tubo fotomultiplicador donde es medido. La cantidad de luz que atraviesa la muestra es el porcentaje de transmitancia. Podemos utilizar esta unidad o cambiarla a absorbancia usando la siguiente ecuación. ¿No es cierto que la transmitancia, el porcentaje de transmitancia igual a menos logaritmo de la absorbancia? Y sabemos que la absorbancia es igual a epsilon por B y por C. El espectrofotómetro nos puede dar ambos valores a la misma vez, ahorrando la necesidad de hacer los cálculos. Transmitancia igual a la cantidad de luz que atraviesa la mezcla. La transmitancia de la luz que atraviesa la mezcla. El equipo debe llevarse a cero antes de cada lectura, igual que hacíamos. Esto se hace colocando una cubeta con una solución control que tenga todos los componentes de la reacción menos la sustancia que va a ser medida en el instrumento y ajustando la lectura a cero absorbancia. El propósito de esto es eliminar el registro de absorbancia, el background, que puedan presentar los demás componentes de la reacción. Es a ese largo de onda particular. Todas las moléculas presentan absorbancia porque todas interfieren en el paso de la luz, solo que la absorbancia será óptima a un largo de onda de luz específico para cada tipo de sustancia. Entonces, para cada tipo de sustancia, para cada elemento, hay una longitud de onda específica. Esto es lo que vimos. Hay una luz natural. Entonces, este monocromador elige, la descompone, elige qué longitud de onda vamos a utilizar. Pasa a la muestra absorbe y algo de la luz se refleja. Entonces, este va al detector, a un fotomultiplicador y nos dice
hace la diferencia entre la luz que ingresó y la que salió, y nos dice cuánto es lo que se quedó aquí absorbida por la muestra. Componente de un espectrofotómetro: la fuente, el dispositivo emisor de radiación electromagnética, generalmente emite una banda muy amplia de radiaciones continuas, alrededor de la deseada, según la zona del espectro que emite. El ultravioleta, tubo de hidrógeno o de descarga de deuterio, a veces están refrigerados con agua para disipar el elevado calor que produce. Rendija de entrada tiene como función reducir al máximo la luz difusa y evitar que la luz dispersa entre en el sistema de selección de longitud de onda. El monocromador puede ser un prisma, son fragmentos, esto es un prisma. Entonces pasa la luz y la dividimos. Son fragmentos con forma de cuña de un material que permite el paso de la luz. Redes de difracción son un gran número de líneas paralelas situadas a distancias iguales entre sí y son hendiduras sobre un vidrio o una superficie metálica. Cada una de estas hendiduras se comporta como un pequeño prisma. La rendija de salida tiene como función impedir que la luz difusa atraviese la cubeta de la muestra, que provocaría desviación a la ley de Bird. También entonces nos va a salir una luz homogénea, ¿no es cierto? Tanto la entrada como la salida. La cubeta es el recipiente donde se coloca la muestra. Para la medición puede ser de distintos tipos y tamaños: cuadrado, rectangular, redonda. Detector y transductor. Produce una señal eléctrica cuando recibe un fotón. Esta señal eléctrica luego es convertida en unidades de potencia radiante, transmitida o absorbida. Ya tenemos una fuente de luz, una rendija, va un prisma. Aquí está, una fuente de luz, una rendija, pasa una luz homogénea, llega al prisma, lo compone, la dispersión, y también acá hay una rendija para seleccionar la luz que se llama monocromador. Este es el monocromador, la luz de longitud de onda que nosotros necesitamos. Pasa la luz monocromática a la muestra, esta absorbe, esta luz transmitida es detectada por el detector, que hace la diferencia con la luz que ingresó, y entonces conocemos cuál es la cantidad de luz que quedó atrapada en la cubeta. Primero, entonces, ¿cuáles son los procedimientos de encender el espectro antes de realizar la prueba, teniendo en cuenta el tiempo de termostatización recomendado por el fabricante? Puede ser 10, 15 minutos, media hora, depende. La selección seleccionar la longitud de onda de trabajo. Si tiene un fotocolorímetro, seleccione el filtro más próximo a la longitud de onda indicada. Seleccione la temperatura de trabajo. Elija una cubeta de buen estado, sin deformación ni suciedad. Llevar a cero de absorbancia con agua destilada. Vaciar la cubeta y enjuagarla con una pequeña porción de solución a medir para evitar arrastre. Cargar la cubeta con la solución y leer la absorbancia por duplicado, informando la absorbancia promedio. Y si se debe medir más de una solución, enjuagar la cubeta con una porción de la solución antes de medir y leer, como en el paso 7. Tener la precaución de empezar siempre con la solución más diluida. Cuidado, limpieza de la superficie del instrumento, limpieza de los filtros y fuente de luz, verificar las instalaciones eléctricas, asegurarse de que las cubetas estén limpias y sin rayaduras, sin huellas digitales. Esto es
cada vez que se utiliza. Aplicaciones: se puede identificar la concentración de los elementos en los espectros y determinar el área que ocupa cada uno de los máximos de estos espectros. Por medio de ellos, de estos patrones presentes en la superficie. En la espectrofotometría UV-Vis se utilizan habitualmente en la determinación cuantitativa de soluciones de iones metálicos de transmisión y compuestos orgánicos muy conjugados. Soluciones de iones metálicos de transición. Las soluciones de iones metálicos de transición pueden ser coloreadas, es decir, absorben la luz visible. Debido a que los electrones en los átomos del metal se pueden excitar desde un estado electrónico a otro. El color de la solución dan iones metálicos. Se ven muy afectados por la presencia de otras especies, como algunos aniones o ligandos. Por ejemplo, el calor de una solución diluida de sulfato de cobre es muy azul. El color, bueno, agregando amoníaco se intensifica el color, cambia la longitud de onda de la solución máxima. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, especialmente aquellos con alto grado de conjugación, también absorben luz en la región del espectro electromagnético visible o ultravioleta. Los disolventes para estas determinaciones son a menudo el agua para los compuestos solubles en agua o el etanol para compuestos orgánicos solubles. Los disolventes orgánicos pueden tener una significativa absorción de ultravioleta, por lo que no todos los disolventes son adecuados para su uso en espectrofotometría ultravioleta. El etanol absorbe muy débilmente en la mayoría de las longitudes de onda. La polaridad y el pH del disolvente pueden afectar la absorción del espectro de un compuesto orgánico. La tirosina, por ejemplo, aumenta su máximo de absorción y su coeficiente de extinción molar cuando aumenta el pH de 6 a 13 o cuando disminuye la polaridad de los disolventes. Un espectro ultravioleta visible es esencialmente un gráfico de absorbancia de luz frente a una longitud de onda en el rango de ultravioleta o la luz visible. Este espectro puede ser producido directamente con los espectrómetros más sofisticados o bien pueden registrarse los datos de una sola longitud de onda con los instrumentos más simples. La espectrofotometría ultravioleta visible es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en soluciones. Se basa en las moléculas absorbentes, en que las moléculas absorben radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. O sea, sin relación también es lineal. Por ejemplo, una luz que es compuesta por un prisma, vamos a ver que cada una ya tiene una longitud de onda. ¿Ven? Fíjense que el violeta está acá, por eso es que el violeta está entre 400 y 420. El índigo entre 420 y 440. El azul entre 440 y 490. Y así. Bien. Bueno, compañeros, eso es lo que tengo preparado para hoy día, para ustedes. Entonces, ahorita pasamos la lista y enseguida les voy a pasar al grupo los dos temas. ¿Ok? Entonces voy a ver. Ahora 25, ¿no es cierto? Bien. Artesana Real Gonzalo. Parcera Iriarte Borigido. No hay. ¿A cuánto estamos? 46.
Bravo, Pedraza, Rómulo. Ok.